Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir hoy aquí a esta segunda sesión o a esta tercera sesión, sesión 2.1 de nuestro curso en Comunicación Europea, Desafío Milagro, Eucopol, que como bien sabéis hacemos por obra y milagro de la Comisión Europea y del proyecto Jean Monnet adjudicado. En ese sentido, quería también saludar a vuestros compañeros que nos están viendo en línea, puesto que ellos son una parte bastante muy importante del curso, puesto que son más del doble de los que estáis matriculados aquí. Por lo tanto, estáis como unos 70, 75 aquí presenciales y unos 130, 140 en línea por el momento. Con lo cual sería muy interesante también tener la posibilidad de que vuestros compañeros en línea pudieran participar. Para eso existen hoy varias actividades que tenemos programadas, varias prácticas que vamos a hacer desde aquí, pero lo interesante sería que pudieseis tener también la ayuda de vuestros compañeros en línea. Tengo entendido que la semana pasada hubo un problema que tuvo que ver con el hecho de que apenas tuvimos comentarios en línea, y fue porque vamos a echarle la culpa a las tecnologías y a Google. Por lo visto el mensaje que mandamos, porque habían cambiado precisamente el link, se cambió el link de emisión del streaming. Entonces en ese link de emisión del streaming, en correo electrónico que lo enviamos por la mañana, no llegaron los correos, nos los devolvieron y hubo que remandarlos al día siguiente, el viernes, que claro, ya era tarde. Tal vez por eso que tuvimos prácticamente hubo muy poca intervención en línea el último día. Esperemos que haber subsanado este problema y que hoy no suceda lo mismo. Por lo tanto, en ese sentido, esperamos con ansia los posibles comentarios de vuestros compañeros en línea también. En el día de hoy vamos a ver distintas cuestiones que tienen que ver sobre todo con lo que tenéis estipulado en el calendario. Como bien sabéis, el calendario lo podéis consultar en www.comunicacioneuropea.eu y ahí podréis ver que hoy vamos a tratar en nuestro primer bloque sobre comunicación global y democracia. Vamos a tratar distintas cuestiones, pero en la práctica van a tener que ver con las teorías de la comunicación global, cuestiones como libertad de prensa, códigos, ética profesional. Y eso más bien en la primera sesión, la primera parte. Y la segunda sesión la vamos a dedicar más a otra cuestión un poco distinta, que tiene que ver con los sistemas geopolíticos de prensa, los sistemas de medios y cómo se dividen dentro de las áreas geográficas mundiales. Y
¿qué resultado tiene esto? Es decir, ¿cómo influyen en la comunicación la ubicación en un sistema de medios o en otro sistema de medios? Y sobre todo y específicamente, claro, ¿cómo influye en el marco de la comunicación europea? En este sentido vamos a tratar de hacer también otra práctica, una práctica final que tenga que ver con precisamente la comunicación de las cuestiones, la recepción en prensa de las cuestiones de los temas europeos, pero vamos a tratar de distinguir en función de los distintos países europeos, según estos países pertenezcan o no pertenezcan a un modelo de prensa diferente, que son los que vamos a explicar anteriormente. Hay otra cuestión más que no estaba prevista y tiene que ver con el hecho de que yo voy a dar estas dos sesiones, las voy a dar un poco más resumidas, apenas vamos a hacer 1 hora y media en cada sesión, porque la última hora y media la va a volver a dar, o va a volver con nosotros el profesor Bouza. ¿Os acordáis? El hombre polémico que hacía los comentarios en el debate tratando de conquistar a las audiencias para continuar con el debate. Bien, pues él va a volver porque le he pedido que nos ayude a organizar para vosotros que sois los presenciales, que nos ayude a organizar los talleres prácticos, ¿vale? Entonces os va a explicar qué es lo que se quiere de vosotros en los talleres prácticos. Ya os dije que se os va a distribuir una ficha, se os va a reunir en grupos y se os va a explicar cómo rellenar esa ficha con los datos que vais a tener que tomar desde aquí hasta pues cuando empecemos los talleres. El primero es el 7 de marzo, es decir, de aquí a menos de un mes. No, el primer taller no tiene, en la práctica no tiene ficha, será a partir del segundo taller, a partir del 14, es decir, de 14 a 14 tendréis al menos un mes, si no más, para rellenar esas fichas y luego presentarlas, digamos, aquí en los talleres prácticos que vamos a tener, el 2, el 3, el 4, el 5, y vamos a ver si hacemos el 6 o no, en función de que hemos visto que a lo mejor el contenido con el 2 me parece que es relativamente próximo, a lo mejor lo saltamos o lo repensamos, ¿vale? Por lo tanto, va a venir el profesor Bouza a llevar un poco esa última hora y media de organización de la parte más práctica que vais a tener, es decir, vosotros con esto y con el 75% de las clases pues ya tendréis más que suficiente. Yo estoy pidiendo, y se les ha refrescado a algunos de vuestros compañeros online, que necesitamos, que para vosotros también es muy interesante, que pongáis al menos un tweet a la semana sobre con el hashtag de Eucopol, con el hashtag del proyecto, para tratar de engarzar una cierta comunidad sobre este tipo de cuestiones, sobre este tipo de temas. Entonces, sobre los temas que veamos durante cada semana, pues si podéis hacer un tweet, que no tiene por qué, pueden ser preguntas de cara a la sesión posterior, pueden ser opiniones, reflexiones, o si no estáis para nada de acuerdo con lo que dijo el profesor Tuñón, pues le decís, mire, este señor no sabe, yo pienso, opino, creo, o más bien que yo pienso y opino, yo me fundamento en estos datos para rebatir lo que el profesor dice, ¿no? Aquellas historias que os suelo contar en las clases sobre las opiniones fundamentadas en datos, sobre todo. Bien, pues se trata un poco de eso que lo puedan hacer nuestros compañeros en línea, sobre todo porque ellos no tienen la posibilidad que tenéis vosotros de participar aquí, pero también que lo podáis hacer vosotros. Bien, entonces estos, digamos, van a ser los temas que vamos a ver hoy. Estas sesiones se pueden seguir en estos links cuando los tengáis que ver en línea, que supongo que van a ser los que estén en casa. Y para estas sesiones lo que vamos a hacer fundamentalmente van a ser, yo voy a utilizar, o he utilizado para preparar estas clases, los siguientes materiales. Hemos utilizado el de comunicación internacional, el libro blanco de información y desinformación global en el siglo XXI, en la práctica mayormente los capítulos 2, 3 y 4, además del 15, que son de los que vamos a tratar hoy, en los que tratamos cuestiones básicas o cuestiones esenciales, como temas como la comunicación y la comunicación global, los centros mundiales de la información, los fenómenos de la glocalización. ¿Qué es la glocalización? ¿Ese neologismo a qué se corresponde? ¿Qué viene a ser? ¿Podéis ir pasando micrófonos por ahí detrás? Creo que tienes que... ¿Ya? A ver. Hola. Ahora. Vale. El neologismo, hace referencia a la unión de dos palabras que son global y local.
Mm. En plan que, bueno, a simple vista parecen que están más distanciadas, pero tienen luego su relación. ¿Y cómo crees tú que pueden tener su relación, ya que has sido el Bueno, pues, voluntario? Por ejemplo, sobre todo, gracias a las redes sociales, podemos saber lo que ocurre en otra parte del mundo sin movernos de nuestra localidad, por ejemplo, y puedes aprender de otras localidades y es como una conexión pues a nivel global. Vale. Yo lo voy a completar un poquito, a ver si me lo compras por lo menos, pero bueno, pues es interesante lo que nos estás comentando. Bien, vamos a tratar de eso y luego vamos a tratar de algunos temas que a mí me parecen bastante interesantes, que tienen que ver con por ejemplo, las cuestiones como la libertad de prensa, los códigos, la ética profesional dentro de precisamente de un mundo globalizado, ¿no? Vamos a tratar cuestiones como los relativismos morales y la cuestión de las censuras, sobre todo, ¿no? El tema de las censuras, que ahora está bastante en boga, ha sido esta semana, ¿no? Otro periodista ha sido secuestrado por el ISIS o algo así, ¿no? Me ha parecido a mí leer esta semana también otra vez. Bueno, pues digamos que estas son las cuestiones que vamos a tratar en esta primera fase y lo tenemos más bien explicitado tanto en el libro blanco como aquí en el libro amarillo también sobre comunicación europea, precisamente en el capítulo 2 también. Y después vamos a hacer una pausa y después vamos a tratar esta cuestión de los sistemas y medios, áreas geopolíticas. Aquí nos hemos ido y hemos perdido los sistemas y áreas, los sistemas globales de la información en función de las áreas geopolíticas, y vamos a tratar de analizar o de estudiar cómo eso tiene relación con el tratamiento de la comunicación europea, y vamos a hacer una práctica también. Es decir, lo que voy a hacer va a ser dejar tiempo para que después de una explicación o un debate que vamos a tener, podamos hacer dos prácticas, una primera práctica en esta primera parte y otra segunda práctica en la segunda sesión. También en la segunda sesión va a ser muy interesante este libro que se llama, o del que he sacado también algunos materiales, que se llama La crisis del euro, los medios de comunicación. Estoy traduciendo directamente del inglés. Coberturas periodísticas de la crisis económica y de las instituciones europeas. Está editado por Robert Picard y es del editorial, esto es del Reuters Institute Study of Journalism de la Universidad de Oxford. Os lo puedo enseñar por aquí. Creo que están, de todas formas, todas estas cuestiones las tenemos incluidas en publicaciones. Bueno, no sé si están todas, están aquí. Yo esto no sé si os lo había dicho, aquí en publicaciones de la página web del proyecto podéis entrar en algunas de las últimas cosas que hemos publicado o que hemos tratado en distintas, bien en prensa, por ejemplo, no sé, vamos a ver, aquí tenemos por ejemplo cuando participó a partir del minuto 54 el profesor Bouza en, vamos a ver, a partir del minuto 54 debe ser verdad, cuando lo llamaron para hablar en el 24 horas de televisión española sobre el Brexit, por ejemplo. Entonces, probablemente, ¿no podemos adelantar? Desde el Gobierno de España daremos respuesta cumplida en el marco legal y constitucional del que disponemos, porque lo de ayer es... Pido las primeras felicitaciones por... Estábamos con Susana Díez todavía. Hay un salto cualitativo en las declaraciones. Hemos dicho 54, perdón, ¿no? A otro punto de la geografía española, nos vamos a Andalucía mirando al... decidido aplazar la votación del acuerdo del Brexit, que estaba prevista para mañana en el Parlamento británico. En una comparecencia ante la Cámara, May ha admitido que tras varios días de debate está claro que la votación rechazaría el acuerdo alcanzado con la Unión Europea, que fija las condiciones de salida y también sienta las bases de la futura relación entre las dos partes. La frontera con Irlanda sigue siendo el escollo principal. May se ha comprometido a buscar nuevos avances en el Consejo Europeo previsto para este jueves, aunque defiende la validez del acuerdo actual. I've listened very carefully to what has been said in this chamber and out of it. De la oposición empezar a reírse, que es lo que le ha pasado hoy a Theresa May,
no sé, aquí estaríamos horas y horas después debatiendo sobre si hay que reírse o no del presidente. Contestaban lo contrario. Sí. Exacto. Suele pasar. Es curioso. Bueno, incorporamos a la mesa al profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en la Unión Europea. Bien, aquí lo tenéis para que veáis que os traemos aquí a personajes que salen en la tele, los tenéis aquí después. El profesor Bouza cuando tuvo que ir a hablar a Televisión Española sobre el Brexit hace apenas, retrasa, pero no sé si mes y medio, hay que mirarlo. Bueno, digamos que sí, este tipo... Yo creo que es importante respecto al Brexit, que es... Bien, vamos a bloquearlo porque ahora él vendrá después, pero que sepáis que tenéis aquí un poco todas las cuestiones, participaciones o intervenciones en medios de comunicación que tenemos los miembros del proyecto, que os pueden interesar, cuestiones sobre el Brexit, informes, distintas tribunas en prensa sobre el Brexit, distintos artículos. Bueno, aquí tenéis toda una serie de materiales y no está precisamente este libro, que era lo que yo estaba buscando, disculpadme, el libro lo tenéis... si lo queréis ver, The Euro Crisis in the Media, es este el libro, este es el que os hacía referencia y donde podéis encontrar, del profesor Picard, donde podéis encontrar, bueno, distintas explicaciones, y aquí es donde hemos sacado la información, por si os interesa tener bibliografía. Yo, como siempre, os aporto toda la bibliografía del mundo, luego vosotros podéis hacer lo que queráis. Lo que hacemos aquí realmente un poco es sacaros el jugo, ¿no?, a todo este tipo de cuestiones, pero que sepáis que para los que os interesen muchos de estos temas podéis continuar a verlos tranquilamente. Bien, por lo tanto, mi idea es esa. Yo voy a intentar ahora haceros un resumen de lo que sería la primera sesión, como de máximo de 1 hora, participando todos juntos. Después haremos un descanso, después haremos otra sobre la segunda sesión y después a las 6:30 vendrá el profesor Bouza. Bien, para ello yo os he preparado un PowerPoint sobre el que vamos a comenzar a hablar, y bien, yo lo que hoy os quería comentar, o sobre lo que os quiero traer en relación a todas estas cuestiones, es que en este marco en el cual se va a insertar la comunicación europea, nosotros tenemos que ser capaces de detectar cuáles son las fallas del marco o cuáles son, digamos, la situación general del propio marco. Entonces, el marco de la comunicación internacional, de la comunicación global, es evidente que está ahora mismo regido por distintos factores. Los factores esenciales que rigen este marco son, de una parte, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, y de otra parte el fenómeno del desarrollo de la globalización, es decir, la globalización y las tecnologías de la información y la comunicación entendidas como fórmulas de interconexión entre los ciudadanos que forman parte de la sociedad internacional. ¿Cuál es el resultado de esta situación? El resultado de esta situación va a tener que ver con el hecho de que actualmente todos, como audiencias, estamos expuestos a unas sobredosis informativas. Es decir, tenemos la capacidad de recibir una serie de flujos constantes de información, lo cual, bueno, podemos discutir sobre lo valioso o lo perjudicial, no lo sé yo si eso pudiera llegar a ser, pero en cualquier caso vosotros tenéis que tener en cuenta que estamos casi siempre, ahora mismo, a la hora de hacer información internacional, a la hora de hacer información europea, nosotros somos capaces de llegar prácticamente a cualquier lugar. Podemos ser capaces de consultar cualquier medio de comunicación, pero cualquier página web institucional de cualquier institución, de cualquier periódico local, en cualquier lugar del mundo. Es decir, nosotros ahora somos capaces de saber lo que piensa el diario local de, si supiésemos sueco, de cualquier pequeña población en el norte nevado de Suecia, ¿vale? Esto es, evidentemente, es una posibilidad que nos dan las nuevas tecnologías y el desarrollo de la globalización. Es decir, nosotros estamos ahora, como decimos, estamos en la época del clickbait. ¿Sabéis lo que es el clickbait? Es el pagar por hacer un clic, ¿no? Sabéis que algunos medios de comunicación, sobre todo cobran la publicidad en función de cuántas veces pinchas en un link. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces nos ponen titulares
que no se corresponden con el contenido de los links, nos hacen lo de los overpromise, nos prometen más de la cuenta. Nos prometen cosas que luego no cumplen, pero cuando tú ya has picado y has pinchado, tú ya le has dado lo que ellos querían, que era el clic, y con eso ellos ya justifican la visita a la página y por lo tanto justifican sus ingresos por publicidad. Pero para nosotros la era del clic nos sirve para entender que nosotros estamos a un clic prácticamente de acceder a cualquier tipo de información a escala global. Siempre que sepamos unos pocos idiomas, claro. Aunque partiendo del castellano tampoco vamos mal, porque como bien sabéis el castellano es la lengua nativa o la lengua materna de 500 millones de ciudadanos en todo el mundo, o sea que bueno, es la segunda más extendida como lengua materna en todo el mundo. Pero bueno, si juntamos el castellano, el español con el inglés, pues bueno, ya podemos acceder a una buena porción de la información a escala global. Ahora a mí me gustaría preguntaros, el hecho de que con un clic aquí yo puedo acceder a la información prácticamente en directo de cualquier lugar del mundo, ¿esto es algo positivo o negativo? ¿Esto es algo que favorece los procesos democráticos, la democratización del planeta? ¿O no tiene por qué? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la opción de tener acceso a información prácticamente en cualquier momento, en cualquier lugar? César. Yo creo que no está funcionando ahora. A ver. A ver ahora. Y bueno, pues yo repito tu intervención entonces, pero no hay forma de que los compañeros lo... Creo que van a venir a ayudarte. ¿Nos hemos quedado sin pilas? Cuéntame mientras tanto y yo lo traslado mientras que llegan las pilas. Conseguir información veraz y calmada de los acontecimientos. Entonces, creo que en general no. En general, para la mayoría de cosas, no ayuda a no ser que esté muy bien entrenado para buscar. Vale. Lo iba a hacer yo, pero ahora te ha tocado a ti resumirte a ti mismo, que seguro que lo vas a hacer mejor que yo, más que nada para que los compañeros nos escuchen. ¿Ahora sí se oye? Sí, ahora se te oye alto y claro, nítido. Bueno, nada, pues me voy a volver a repetir. Nada, que pienso que en general no, porque la información se transmite demasiado rápido y es verdad que las personas que sí saben buscar tienen acceso a la información, pero la mayoría de gente no está dispuesta a dedicar tanto tiempo a buscar la información veraz. La compañera, disculpa tu nombre, así Rocío. ya como vamos Rocío. a estar en varias clases este año, así nos vamos familiarizando. Rocío. Yo en cambio contrasto con César, puesto que considero que mejor saber algo que no saber nada. Entonces considero que gracias a las tecnologías todo el mundo prácticamente tiene acceso a una información que de la otra manera lo tendría. Y sí que es cierto que puede que estemos expuestos a una información que pueden ser fake news, pero tienen la posibilidad de meterse y comprobarlo. O sea, yo considero que es mejor saber algo que no saber nada. Mejor saber algo que no saber nada. César ha apostado un poco por la cuestión de... yo creo que esto es herencia de algunas clases de internacional, ¿no? En las que hemos hablado sobre la dificultad para realizar análisis cuando estamos en un periodo de
de difusión de flujos de información perennes y sobre todo caducos, ¿no? Creo que es ahí por donde ibas. Creo que tenéis mucha razón los dos. Después yo hablaba aquí precisamente de las posibilidades que existen en estos flujos informativos derivados de las tecnologías y de la globalización, que es, de una parte, pueden servir para alentar la democratización en distintos procesos. Por ejemplo, ¿me podéis poner un ejemplo claro y evidente en el que las tecnologías de la información y la comunicación han servido para la democratización de los pueblos? Ese es un ejemplo de manual. Venga, César, que hoy estamos mano a mano. Las primaveras árabes, efectivamente, las primaveras árabes. Cuéntanos por qué las tecnologías sirvieron para empoderar o para la democratización de ciertos estados. Bueno, aquí mi conocimiento es limitado. Pienso que las personas en regímenes autoritarios que tienen acceso a las redes sociales pueden ver la vida en países donde no hay estos regímenes autoritarios y pueden comparar y pueden decidir qué es lo que quieren y por tanto es una de las razones por las que se pudo dar la primavera árabe, ese deseo de querer decidir sobre el futuro político de tu país. Sí, bueno, en las primaveras árabes lo que sucedió también era que estábamos justo en el momento en el que estaban, no naciendo, pero sí comenzando a tener difusión las redes sociales, y digamos que por lo que fueron conocidas las primaveras árabes fue porque era por primera vez la información no fluía a través de los medios de comunicación tradicionales, sino que fluía a través de las redes sociales, lo cual posibilitaba mucho o mayormente el llamado periodismo ciudadano, es decir, aquí ya no están los medios de comunicación como mediadores de la información, sino que existían una serie de personajes que eran los propios ciudadanos que hacían periodismo ciudadano, que eran ellos mismos los que distribuían cuotas de información sin estar mediadas por los periodistas. Aquí podemos discutir sobre si es necesario que los periodistas medien, sean intermediadores de la información o no, y quién legitima a los periodistas para que sean ellos los mediadores y no otras personas. Bueno, aquí serían distintos debates, pero es verdad que en ese momento el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en un contexto muy concreto, porque es un contexto muy concreto en el cual precisamente los ciudadanos de los propios estados tenían más acceso a la información, entre otras cosas por el obstáculo de la lengua, porque la lengua era el árabe, que no es hablado en Occidente mayormente, y digamos que ellos tenían acceso al idioma, digamos que en algunos casos y en algunos estados más o menos represivos se veía con cierta hostilidad a informadores extranjeros, con lo cual los propios locales eran mejores informadores y empezaron a utilizar redes sociales para hacerlo. Pero lo hicieron con el consentimiento o contra los intereses de los estados en esos momentos. Es decir, no lo hicieron legitimados por los propios estados, porque precisamente lo que querían eran cambiar los sistemas porque eran represivos. Por lo tanto, lo que hicieron fue montar sistemas de comunicación que lo que trataban era de revertir los status quo existentes en esos momentos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que en esos casos, por ejemplo, son casos evidentes en los que se utilizaron la globalización y las tecnologías de la información y la comunicación para democratizar ciertos países o ciertos estados. Sin embargo, ¿creéis que siempre ha sido así? ¿O alguien me podría dar un ejemplo de supuestos en los que las tecnologías de la información y la comunicación en el marco de la globalización se utilicen para todo lo contrario? Precisamente para reprimir a los pueblos o a las poblaciones de los pueblos. Venga, que es muy fácil, si os he puesto ahí 30 segundos, se me ha escapado y os he dejado puesto la solución a la pregunta, lo teníais ahí puesta adelante. A ver, venga, voy a hacer mi clásico ejemplo. ¿Estáis alguno en clase de internacional este año? No? Pero tú no estabas el otro día en clase, creo que en ese. El ejemplo que pongo siempre. En China. ¿Qué pasa en China? Pasad por allí, por favor.
Que yo creo que en China hay mucha censura en lo que se refiere a Internet. En China hay censura en lo que se refiere a Internet, vale. Los Ahí usuarios tienen un uso limitado. ¿Tienen? Tienen un uso limitado. Tienen un uso limitado, vale. Yo te voy a hacer una pregunta más concreta. Si tú buscas en Madrid, perdón, me tengo que acercar. Si tú buscas en Madrid democracia y libertad de expresión en Google, tú obtienes unos resultados, ¿no? Lo pueden hacer tus, no sé si lo están haciendo tus compañeros ahora, democracia y libertad de expresión en Internet. ¿Tú crees que si haces esa misma búsqueda en Pekín obtienes los mismos resultados? No. ¿Por qué no? Pues precisamente por lo que has dicho antes, porque yo creo que China en estos momentos es un estado que se aprovecha de las tecnologías de la información para precisamente manejar a lo mejor la visión del mundo que pueden llegar a tener los usuarios en Internet. Pero ¿y cómo hace eso China? Porque ¿quién maneja el algoritmo de Google? ¿Hay Eso chinos, ya que no saben, sé. ¿Hay chinos que saben mucho y lo manejan? No lo sé. A ver, que César te va a dar la respuesta, creo yo. Que se la sabe. Pero se la sabe porque me ha escuchado ya alguna vez, ¿eh? Yo es que he hecho trampa, he estado en tu clase. Entonces, bueno. Perdón, es que yo creía que esto fue una clase que tú no estabas, disculpa. Es Google. Google maneja el algoritmo de Google y Google tiene un trato con China para ser el navegador número 1 allí, pero modificar su algoritmo en cuestión a los intereses del gobierno de China, si no me equivoco. No me he leído el tratado entero todavía, eso lo presento el lunes que viene en clase. Ah, ¿te toca presentar? Sí. ¿En mi clase? Sí, en tu clase. En la de internacional. Es verdad, tenéis que hacer, perdona, te ha tocado la pregunta de Google. Pues eso. Tienen que hacer 15 preguntas distintas, no sé cuál le ha tocado Sí, a cada grupo. Bien, sí, efectivamente, la cuestión es esa. Google, que se puede presentar como el paradigma de... ¿cómo se presenta Google? El paradigma de la comunicación y para interconectarnos a todos y que todo es magnífico y maravilloso porque lo que quiere es la democracia para todo el mundo, está muy bien. Pero cuando llega China y hay un mercado de 1.400 millones de chinos, lo que no quiere es perder el mercado chino. Pero ¿qué sucede? Que hay un gobierno en el cual la libertad de expresión no es precisamente uno de los valores más defendidos en China. Por lo tanto, ¿qué es lo que tratan el gobierno de China y Google? Al gobierno de China le sigue interesando manejar propagandísticamente la comunicación o lo que se piensa o lo que se es capaz de leer en ese país. Y a Google lo que le interesa es el mercado de 1.400 millones de chinos. ¿Cuál es el acuerdo? Pues el acuerdo es el que ha dicho César, evidentemente. Yo pongo a tu disposición mi algoritmo, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación, para que tú manejes y en este caso reprimas la libertad de expresión de un pueblo, que es lo que se hace en China. ¿Qué es lo que sucedió? Que también lo pongo como ejemplo ¿qué es lo que sucedió en China en 2008? ¿Por qué China tuvo una cierta repercusión mediática en 2008? Por allí detrás, por favor, el micrófono. Por favor. ¿Qué sucedió en China en 2008? Sí, bueno, tuvieron una gran exposición mediática porque organizaron los Juegos Olímpicos de Verano en Pekín. Efectivamente, organizaron los Juegos Olímpicos de verano, que como bien sabéis son un proceso hay un proceso de elección y después se decide a qué lugar van los Juegos Olímpicos. Los procesos de elección de los Juegos Olímpicos se han demostrado ya en varias ocasiones que no son de las cosas más limpias del mundo ni más cristalinas, sino que suele haber muchas cosas por debajo de la mesa, sobres, con cierta cantidad de papeles dentro de ellos, como bien sabéis. Bueno, esto sucede, pero lo más importante es que, claro, el Comité Olímpico Internacional, que es quien decide a quién se le dan los Juegos Olímpicos, ¿cómo crees tú que justificó darle unos Juegos Olímpicos a un país en el cual hay claros déficits de libertad de expresión y unos índices elevados de censura? Para mostrar el nuevo grado de apertura de la sociedad china al mundo de Occidente. Sí, pero eso supongo que sería el claim, digamos, eso sería lo que sostendría China, pero sí. Claro, al COI, que es el Comité Olímpico Internacional, ¿cómo se le convenció? Además de... Y por ocasión doble, que van a organizar los de invierno. Me imagino que por abrir nuevas fronteras para no
cercarlo solo en Occidente, sino también abrirlo a Oriente. A ver, en materia de comunicación, un pequeño pactito, ¿no? Y aquí entró Google también. Le dijeron, mira, es que nosotros no podemos llevar los Juegos Olímpicos y que hay muchos turistas, muchos deportistas que vayan allí y que se encuentren que Internet está muy castrado, que no podemos reencontrar casi nada. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo que llegaron el gobierno chino, el Comité Olímpico Internacional y Google? Muy fácil. El algoritmo nos lo saltamos durante la semana de antes, las 2 semanas de los Juegos y la semana de después. Y cuando han salido los turistas, aquí vuelve toda la normalidad, ¿vale? Por lo tanto, bueno, que tengáis en cuenta que aunque siempre se os cuente, y lo siento aquí, Rocío, porque yo soy de parte, ¿no? Aunque siempre os cuente que las tecnologías de la información y la comunicación solo sirven para empoderar a los ciudadanos y a los países, para luchar en sus procesos democráticos y ser todos más felices, sí, muchas veces sí, pero otras tantas veces no, ¿vale? Y a mi juicio, y lo podemos discutir, quien diga otra cosa no cuenta toda la verdad, porque muchas veces se utiliza para otras cuestiones. Por ejemplo, yo esta mañana he visto esto que he dicho, me viene perfecto para mi sesión de Eukopol, porque mirad qué cosa tan bonita me he encontrado. Apple investigará la aplicación saudí utilizada por los hombres para controlar a las mujeres. Interesante, aquí además metemos temas de género. El software AppShare desarrollado por el gobierno saudí, es decir, tecnologías de la información y la comunicación desarrolladas por gobiernos, ¿vale? Y en este caso vamos a ver si es por gobiernos para empoderar a su ciudadanía, en este caso a las mujeres, o para todo lo contrario. El software AppShare desarrollado por el gobierno saudí permite a los hombres controlar los movimientos de las mujeres, nada menos, para que veáis. Apple controlará la legalidad de la aplicación que está disponible para Android, iOS, que yo no sé lo que es, pero bueno, será algo importante. Apple, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Bien, ¿qué tenemos? Que Apple ha desarrollado un sistema, un modelo por el cual el gobierno saudí puede controlar dónde están las mujeres en cada momento y decírselo a los hombres. Como podéis ver, esto es una democratización absoluta de la utilización de la información. ¿Veis? Y esto es de hoy, ¿eh? Esto me ha llegado hoy, no sé si la noticia es de ayer, porque Sánchez anuncia, se adelanta a elecciones tras el Consejo de Ministros es mañana, por lo tanto esto es completamente actual, ¿vale? Por eso os quiero hacer ver que cuando yo hago esta pregunta retórica cuando hago esta pregunta retórica, democratización versus represión, bueno, es porque la información en el marco de la globalización puede utilizarse para los dos procesos. Por lo tanto, tenemos que ver cómo y para cuál de ambos procesos lo utilizamos. Hay algunas cuestiones más sobre las que podemos hablar hoy. Podemos hablar de lo que yo llamo los desequilibrios entre la información entre el norte y el sur, de dónde dónde tienen origen los flujos de información y hacia dónde van, y si están o no están desequilibrados. ¿Vosotros creéis que hay un equilibrio? Es decir, que los flujos de información a los que nosotros tenemos acceso vienen de cualquier parte del mundo en igual proporción, en igual cantidad, ¿o no? Si tenemos acceso a Internet desde cualquier lugar del mundo, ¿los flujos de información son, digamos, homogéneos, equilibrados o no? ¿Vale? Aquí la compañera quiere decir algo. ¿Tenéis por aquí cerca? No, tú mismo has puesto el ejemplo de China, que no pueden acceder a la misma información desde allí, y supongo que cada gobierno, dependiendo de la legislación que tenga, restringirá hasta un punto el acceso a Internet y a ciertas fuentes, bueno, o sea, dependiendo del país y del gobierno. Sí, vale, esa es otra parte, esa, digamos, es la parte de las censuras, la parte de las limitaciones, pero bueno, hay otras más básicas, hay motivos económicos, no todos los países están igual desarrollados. Es decir, necesitamos dinero para crear medios de comunicación, o sean públicos o privados, con lo cual aquí los desequilibrios en niveles de renta en todo el mundo también justifican desequilibrios informativos. Como digo aquí, la información muchas veces es un negocio, entonces puede plantear un negocio el que tiene dinero, por lo tanto, ojo, porque la información es otra empresa, otro negocio, con lo cual esto de que la información va a tratar de hacernos libres, etcétera, etcétera, y empoderarnos está muy bien, pero al final la información es también para ganar dinero. Y aquí
está la discusión que tenemos con algunos de mis alumnos, que les pregunto, bueno, pero ¿vender noticias es lo mismo que vender zapatos, sí o no? ¿Y qué tiene esto de diferente? Pero tenemos que tener en cuenta que hay diferentes desequilibrios. Lo vamos a ver después. La siguiente cuestión la ha respondido César prácticamente anteriormente. La información global, si la cantidad supone calidad o no. ¿Estáis todos en acuerdo, en desacuerdo? ¿La cantidad supone calidad? A ver, aquí sobre todo lo que trato de hacer ver es que nosotros estamos enfocados a modelos 24/7. ¿Qué son 24/7? Lo hemos dicho varias veces, 7 días a la semana, 24 horas al día de información. Bien, cuando esto sucede, nosotros tenemos un problema, y es que tenemos que estar continuamente creando noticias, creando flujos de información. Para mantener el flujo abierto, para mantener la cadena de transmisión abierta, tenemos que estar continuamente dando noticias. ¿Qué es lo que sucede si estamos continuamente dando noticias? Que lo dijo antes César. Lo que sucede es que lo que creamos son noticias caducas. Porque es una noticia, pero en 5 minutos te tengo que dar otra. O está un poquito diferente con algo más. Con lo cual, ¿cuál es el problema o cuál es el peligro? Lo ha dicho antes César. Pasadlo por allí, por favor, el micrófono. En verde cuando va, ¿no? Sí, vale. Bueno, pues también, por ejemplo, estamos en la época de la creación de las fake news. Es gente que se aprovecha, te cuenta su historia y hay mucha gente que lee lo primero y ni siquiera lo contrasta. Entonces, sí que es verdad que cuanta más cantidad dentro de lo que cabe estaría bien, pero sobre todo hay que valorar, para mí lo que me parece más importante es la calidad de la información. Claro, cuanta más cantidad, más fácil es colarnos muchas, ¿no? Exacto. Es más fácil colarnos fake news, noticias falsas. Pero sobre todo, y no me refería yo solamente a las fake news, que también, pero sobre todo el problema es la calidad de las noticias. Si yo tengo que hacer 3 noticias a la hora, 3 noticias a la hora me van a salir igual que una noticia a la hora, ¿o no? No, ni de broma. Ni de broma, ¿verdad? El problema es ese, que si tengo que estar, porque me van a exigir, porque tengo que estar alimentando, porque estamos en la época del clickbait y claro, tengo que cobrar cada vez y tengo que hacer un titular distinto, porque si no, no me van a volver a clicar porque ya han leído la historia que conté antes. Lo que van a necesitar es que yo genere información. ¿Y cuál es el problema? Lo decía antes César, el problema es que el periodista no tiene ni siquiera tiempo para digerir esa información, para procesarla, para asimilarla y para contarla a las audiencias. Por lo tanto, ¿cuál es el peligro? Es aún más el peligro. La cuestión está en que nosotros nos vamos a encontrar con un modelo en el cual vamos a tener prácticamente noticias continuas, pero sin ningún tipo de análisis o reflexión. Van a ser prácticamente titulares. Esto está generado por los... Te paso ahora mismo la palabra, que quiero terminar una cosita y te la paso ahora mismo. Esto está generado por los modelos de internet, en los cuales vosotros sabéis que leemos el titular y 3 líneas, no leemos más. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos? Titular y 3 líneas. ¿Qué se puede poner en un titular en 3 líneas? ¿Vosotros creéis que se puede explicar la situación de la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México en un titular y 3 líneas? Es evidente que no. Querías intervenir y ahora lanzo yo una pregunta retórica para tus compañeros. Vale. Perdona. Yo quisiera saber un poco, bueno, si existiese alguna solución a este proceso de flujo continuo. No sé si tendríamos que reeducar a los lectores para decirles lee menos pero lee mejor, o incluso si las propias empresas periodísticas debería empezar por ahí el cambio, ¿sabes? En plan de exigir al periodista, hazme una mejor que valga por 3, ¿sabes? Entonces, claro, pero para eso tendríamos en la actualidad que cambiar todo el sistema de medios y cómo la tecnología ha influido en el mismo, porque desde que los medios se están financiando por publicidad, ¿cómo rompes con ese bucle, con esa espiral? Es decir, hazme menos pero hazme mejor, informa mejor a la ciudadanía, pero me van a picar muchas menos veces, voy a tener menos ingresos por publicidad, no voy a tener dinero para pagarte el salario, te voy a tener que despedir, por lo tanto, ¿vale? Es que el problema es que es un ciclo, sería un ¿no? proceso conjunto del que todos tendríamos que poner parte. Tendría que ser un proceso conjunto en el que a lo mejor teníamos que empezar a pensar que no podemos tener las noticias gratis en internet. A lo mejor es que hay que pagar por noticias. Porque claro, es que el periodismo es muy caro. ¿Y cómo se paga? O se paga por publicidad o se paga por parte de las audiencias. No hay otra opción. O sea, ahí podríamos discutir mucho. Pero claro, a lo mejor teníamos que revisar todo el sistema, el modelo de medios y la financiación del modelo de medios, ¿no? Y yo voy a hacer una pregunta retórica que tiene que ver con algo de lo que tú estás explicando. Vamos a ver. Si estamos diciendo que tenemos un modelo irreflexivo, un modelo
de flujos de información continuos, noticias que van caducando, que expiran y que van caducando. Mi pregunta es, aparte de que esto se vea condicionado por la financiación y todo lo que queramos, ¿vosotros creéis, no solo si es bueno o es malo, que entiendo lo que me vais a decir, pero vosotros creéis que esto es algo buscado o algo natural, que ha surgido, como dicen los gurús económicos, como un resultado de los acoples del mercado? O sea, ¿esto es una consecuencia del mercado o esto es consecuencia de que alguien ha buscado un modelo así? ¿Y a quién beneficia este tipo de modelos? Vamos a hacer la teoría conspiranoica, si queréis. Que bueno, no es tan conspiranoica, ¿eh? ¿A quién creéis que beneficia este modelo de sistemas de información? A ver, ¿cuál es lo voy a preguntar de otra manera. Tal vez me complico yo mucho a la hora de hacer las preguntas. ¿Cuál es el resultado de este modelo en la ciudadanía? ¿Está el ciudadano mejor o peor informado? ¿Está aquí César? Claramente peor informado. ¿Por qué? Porque una persona que antes leía uno o dos medios comprando un periódico o comprando dos periódicos, estaba informándose completamente basándose en un medio en teoría imparcial. Ahora, por el modelo mercantilista que hay, los medios están mucho más condicionados a que lo que ellos escriben le guste a las audiencias y le guste a los anunciantes, lo cual pierde el principio de la objetividad del periodismo y de la veracidad. Ahora se escribe lo que le va a gustar al lector leer. Por lo tanto, estamos peor informados. Rocío, ¿tú querías decir algo? Sí, yo quería decir que, bueno, esto no sé si pasaba antes, pero el hecho de que también los periódicos estén controlados, o sea, dentro de sus medios estén bancos, miembros de los bancos, también influye mucho en la manera de transmitir la noticia, puesto que ya no solo depende de lo que quieran las audiencias, sino de los intereses del banco. O sea, van a publicar... De los intereses de los anunciantes, sí. Sí. Y bueno, y ahí te has dejado una cosa, que muchas veces en época de precariedad los medios funcionan porque tienen créditos concedidos por los bancos. Con lo cual, ¿qué tipo de información van a dar con respecto a lo que sucede en esos bancos, no? Claro, y eso, un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, con los suicidios que se producen a causa de los desahucios, muchos, la mayoría no son anunciados por los periódicos, puesto que son los propios bancos, dueños de los periódicos, los que han cometido esos desahucios, por lo cual no les interesa que salga esa información. Sí, no, ahí hay es decir, cuando los bancos pueden entrar en los accionariados o simplemente prestan dinero a los medios de comunicación para subsistir, ya estamos en una cadena de dependencia más que evidente. Pero yo quería llegar a otro lugar también. Vamos a ver, si nosotros tenemos un modelo en el cual nosotros no estamos informando convenientemente a nuestra ciudadanía, me podéis decir, bueno, esto en términos democráticos es bastante poco loable, esto es bastante poco interesante. Pero sin embargo, ¿no entendéis que hay alguien a quien sí le interesa? ¿Qué sucede si la ciudadanía no está convenientemente informada? Que no protesta. Si no protesta, ¿a quién le interesa? A los poderes públicos. Es decir, es muy interesante, sobre todo en la comparación con Estados Unidos, esto lo tengo un poquito más adelante, cuando se les preguntaba, se les hacía ver, está un poquito más adelante, se les hacía ver que evidentemente este tipo de modelos tenía un problema, y había algunos que te decían, bueno, pero no hay ningún problema, porque al fin y al cabo, si la ciudadanía está menos informada, me va a hacer menos demandas, si me hace menos demandas, yo puedo gobernar como quiera. ¿No es lo mismo? No lo sé. Por ejemplo, cuando la entrada de España en la guerra de Irak en el año 2003, hubo una gran contestación de la sociedad española sobre ese tema, porque no querían entrar en la guerra. Si no se hubiera informado, era cuando aquella historia de las armas de destrucción masiva, que luego nunca encontraron, etcétera, etcétera. Si no se hubiera informado,
la sociedad no hubiera protestado, ni hubiera salido a las calles, no hubiera hecho manifestaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ojo, porque hay a quien sí le puede interesar este tipo de ritmos, de flujos de información, por los cuales realmente lo que estamos haciendo prácticamente es adocenar a la población, porque le estamos dando, venga, come información, te doy esto, después te alimento con otro poquito, después con otro poquito, pero así tú nunca te paras a pensar, porque te estoy dando un montón de capsulitas pequeñas, te estoy divirtiendo, te estoy llevando a una especie de gran hermano, sin embargo tú no tienes tiempo para pensar en qué supone todo esto. Por lo tanto, ojo, porque nosotros podemos pensar que democráticamente esto es terrible, pero hay élites, sobre todo las élites que sí están bien informadas, las élites que sí saben lo que sucede, las élites que manejan las decisiones políticas, a los que estos sistemas de flujos de información les vienen de perlas. Están encantadísimos, porque así no tienen una población que hace demandas y que se puede oponer a sus decisiones políticas. Con lo cual, ojo, tengamos en cuenta que esto nos puede parecer terrible, pero a algunos gobernantes les parece magnífico, maravilloso y están contentísimos con esto, ¿vale? Bien, yo quería deciros también que es evidente que cuando hay una gran cantidad de información, y esto lo hemos dicho antes con César, esta gran cantidad de flujos de información lo que puede suponer también es un problema en cuanto a la discriminación. Lo decía el compañero, bueno, es que si hay muchas informaciones nos pueden colar más fake news, noticias falsas, ¿vale? Es que incluso aunque no te cuelen noticias falsas, simplemente hay noticias mejores y peores. Hay cosas mejor o peor escritas, cosas que no dicen nada. Simplemente si yo tengo 10 y hay una buena y 9 que son malas, aunque no sean noticias falsas, me tengo que leer las 10 para discriminar cuál es la buena. Eso, ¿cuál es el problema? Es un problema de tiempo. Que tú tienes que comer, cenar, dormir, venir a clase y tienes el tiempo al día que tienes para leer medios de comunicación. Si tienes toda una cantidad de flujos y no sabes cómo discriminas, cómo decides cuál es buena y cuál es mala, eso es un problema que lo que crea es ansiedad y sobre todo aislamiento. Hemos llegado a un momento en el que la cantidad de flujos de información que tenemos actualmente nos pueden en ocasiones no favorecer, sino además crear un cierto aislamiento informativo, porque dices, bueno, y ahora de todo esto, de todas las posibilidades que tengo a mi alcance, ¿qué hago con estas? ¿Qué es lo que consulto? ¿Qué me creo? ¿A dónde llego? ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que como resultado del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, no solamente estamos empoderándonos y teniendo más acceso, sino que también generan ciertos problemas a los cuales no podemos sustraernos y debemos tener muy en cuenta. Ahora tú tienes que decidir cada vez por dónde te informas. Antes tenías 3 periódicos, ahora tienes todos los periódicos, tienes todas las versiones en línea, de todos esos periódicos que son en línea pero que no están en prensa escrita. Tienes radio, tienes televisión, tienes redes sociales. ¿Por dónde te informas ahora? ¿A quién? Y luego ya, si encima tenemos la época de la viralización de las noticias falsas, ya, bueno, ni te cuento, ¿no? Es decir, que todos estos problemas tenemos que ser capaces de tenerlos en cuenta y de afrontarlos. Esto es un poco lo que yo venía a llamar aquí con lo que llamaba de la distancia de un clic a la información y los riesgos de la euforia comunicativa. Pensarnos que tenemos que, al tener tal multiplicidad de información, esto nos va a hacer, nos hace más libres o más democráticos. Tenemos que tener ese tipo de cuestión en cuenta. No voy a negar que el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación han sido muy útiles para ciertas cuestiones, eso es evidente, pero también tenemos que verlas con los hándicaps que ellos tienen. Evidentemente, los social media, las redes sociales en la época de como decía César, de las revoluciones árabes, tuvieron una gran importancia en ese momento porque eran capaces de retransmitir información en directo a una globalidad del mundo y de forma inmediata a través de un periodismo ciudadano. Sin embargo, como hacía aquí la pregunta que ya hemos respondido, evidentemente una sobreexposición a la información no siempre tiene por qué hacer a los ciudadanos mejor informados, sino que también los podría llegar a hacer más desinformados. Voy a tratar de ir a las cuestiones claves porque quiero que hagamos una práctica antes de terminar esta primera parte y bueno, siempre me gusta mucho lo que cuento y al final no tenemos tiempo para contarlo todo. ¿Vale? Bien, simplemente, insisto, las limitaciones de las nuevas tecnologías. Tener en cuenta que las nuevas tecnologías también pueden ser utilizadas por los propios estados para controlar la información. Tenía distintos ejemplos, pero el mejor ejemplo lo tenéis
lo tenéis en lo que acabamos de ver de Arabia Saudí, de cómo Apple ha fabricado un software para controlar los movimientos de las mujeres, para que los hombres las puedan tener controladas, o los propios acuerdos de Google con el gobierno chino. Creo que los hemos descrito, aquí tenía un vídeo, pero bueno, no hace falta, querría poner a otro vídeo distinto. Aquí lo que hablo un poco es de lo que hemos dicho antes, los desequilibrios, es decir, ¿de dónde viene la información? ¿De dónde viene la información, la mayor parte de la información que vosotros consumís? ¿De dónde viene? Que no se oye, de agencias, dice César. Sí, pero ¿de dónde son esas agencias? España, Francia, Alemania y creo que América, Estados Unidos. ¿Y te has dejado el Reino Unido? Sí. Te has dejado el Reino Unido. A ver, las tres más grandes son Associated Press, que es americana, de Estados Unidos, Reuters, que es británica, France Press, que es francesa, y luego están a escala regional la rusa, TASS, Xinhua, que es la china, y la iberoamericana, que es la agencia EFE. Vale, pero a mí lo que me interesa que veáis es que la mayor parte de la información del mundo sale de los países occidentales, y sobre todo de los países del norte antes que los países del sur. Por eso se dice que hay un desequilibrio en los flujos de información. La mayor parte de la información todavía sale de los países occidentales y de los países del norte antes que de los países del sur. Esto es algo que ya en la década de los 70 y de los 80 se intentó revertir con el denominado informe McBride, que se llamó Muchas voces, un solo mundo, del año 1980, donde todavía se denunciaban estas cosas. Sin embargo, 4 décadas después, prácticamente, todavía este problema, este hándicap, lo seguimos teniendo. Es verdad que ahora tenemos otros centros de información que ya no están solo en el norte, o en el norte, llamémoslo en el norte cultural, o en el occidente, si lo queremos ver así. Tenemos ya nuevos centros de información en Doha, en Pekín, en Nueva Delhi, en Río de Janeiro, etcétera, etcétera, pero es verdad que todavía falta mucho por avanzar. Todavía hay una serie de desequilibrios que os los explico aquí, que tienen que ver con que los medios de comunicación que tienen más poder y por lo tanto más dinero suelen estar todavía en el norte y suelen ser todavía los occidentales, que la propia reputación de estos medios hace que otros medios lo que hacen es que repiquen o repliquen lo que han constatado estos medios de gran reputación, con lo cual al final no salimos muchas veces jamás de esta espiral. Y también lo hemos dicho anteriormente, y lo decía la compañera, bueno, las condiciones políticas de algunos de los países que evidentemente evitan que puedan precisamente constituirse en centros de expansión de la información a escala mundial. Yo creo que en cuanto a los sentidos y a los sinsentidos del sistema o del modelo, yo no me voy a alargar más porque me parece que hemos hablado de si ahora mismo lo que se busca es la inmediatez, el show y la economía, si existe marginalización o no, si las lógicas del mercado pueden ir contra las lógicas del servicio público, etcétera, etcétera. Yo creo que estas son cosas que más o menos las hemos discutido y sí que me gustaría avanzar un poquito con algunas otras cosas. Yo lo que quería haceros ver, y tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, prácticamente cada vez se consume más información que expira en el tiempo y por lo tanto esto hace que esta información no sea analítica, no sea reflexionada o analizada. Y en este sentido tenemos que tener en cuenta que nos encontramos ante una dicotomía. Por una parte, cada vez es más complicado el mundo en el que vivimos, es más complejo. El mismo ejemplo que teníamos anteriormente, lo del muro de Trump. ¿Qué es lo que hay detrás del muro de Trump? ¿Solamente Trump que quiere poner un muro? ¿O un periodista que quisiera informar de forma analítica sobre el muro de Trump? ¿De qué tendría que informar? ¿Sobre qué temas tendría que incluir en las noticias? ¿Podéis pasar a la compañera? Supongo que el muro de Trump también responde al racismo de la sociedad, o sea, quiere dar respuesta también, porque una parte de la sociedad americana también es bastante racista, y para darle respuesta o algo que le satisfaga, supongo que dijo lo del muro.
Es decir, tú estás hablando de la sociedad americana, racismo, ¿qué más? ¿Qué más problemas hay dentro del tema del muro de Trump? ¿De qué estamos hablando? Inmigración, o sea, temas de migración. Estamos hablando de migración desde América del Sur y América Central, sobre todo América del Norte. Temas de migración. ¿Qué más? Migración regular, migraciones sí, pero hay más cosas. Mercado del trabajo, o sea, proteccionismo económico por parte de una potencia. ¿Puedes pasarle el micrófono, por favor? Crimen, estabilidad cultural. Estabilidad cultural y crimen. Voy. Por el tema de cuando Trump comentó que los mexicanos estaban entrando en Estados Unidos, estaban violando a sus mujeres. Un comentario de Donald Trump que luego con mucha atracción. Y estabilidad cultural, lo mismo por la formación de guetos, etcétera. Es decir, estamos hablando de seguridad interna dentro de los países. Él juega con eso. Juega con ese tipo de cuestiones. ¿El muro se pone solamente para evitar el tráfico de personas o para evitar algún otro tipo de tráfico? Ahí tenemos al... Perdóname que no te había visto, disculpa. Sí, bueno, para evitar también flujos de dinero de los propios emigrantes a sus países de origen. Remesas, para evitar las remesas de dinero en sentido inverso. Pero ¿qué más pasa por esa frontera de Tijuana y San Diego? Droga. Eso es lo principal, es una de las cosas principales. El mercado, habéis visto el Narcos, ¿no? Narcos México, la última tal, ¿la habéis visto? ¿Qué es lo que pasa por ahí? Droga, sobre todo. ¿Y qué es lo que supone droga? Droga supone mucho dinero. Droga supone, bueno, que la droga ¿dónde se consume? En Estados Unidos principalmente. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de un muro, estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de tráfico de personas, estamos hablando de tráfico de sustancias, estamos hablando de lavado de dinero, estamos hablando de seguridad nacional, estamos hablando de un montón de cosas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que muchas veces las cosas ya no se pueden... Nosotros decimos, Trump quiere poner un muro. No, es que eso tiene mucho detrás. Hay mucha explicación que dar. Esa explicación la podemos dar con un titular y 3 líneas, que es lo que leemos. Ese es el problema. Por eso os decía, ¿y a quién le interesa ese tipo de modelos en los cuales solo leemos un titular y 3 líneas? ¿Vale? Porque evidentemente estamos en la dicotomía de que ante un mundo cada vez más complejo, la información es cada vez más simple. Por lo tanto, es inviable que nosotros podamos contar... Yo no sería capaz de contaros cosas complejas en 30 segundos. O tendría que hacer una labor de resumen muy amplia. Es decir, el mundo es cada vez más complejo y nosotros cada vez damos informaciones más simples. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Que las informaciones son cada vez más light, más someras, más banales. Prácticamente no tienen nada más que el titular y a ver si alguna vez el titular coincide con el contenido. ¿Vale? Ese es el gran problema. Luego también, bueno, me gusta hablar de algunas cuestiones como es la proximidad internacional y cómo podemos tener en cuenta que muchas veces a nosotros lo que las decisiones o las informaciones que pueden ser más importantes para nuestras vidas muchas veces no vienen del diario local o del gobierno local del ayuntamiento al que pertenecemos, sino que muchas veces las decisiones pues se pueden tomar en Bruselas si pertenecemos a la Unión Europea, se pueden tomar en los foros internacionales. Es decir, que muchas veces, por eso hablábamos de la globalización, es decir, con el desarrollo precisamente de la globalización y de las tecnologías de la información y la comunicación, las fronteras por internet realmente ya no existen, realmente se han desvanecido, se han venido desvaneciendo. Nosotros tenemos fronteras porque todavía tenemos un modelo en el que imperan los estados-nación, pero en internet, ¿dónde están los estados-nación? No están en ninguna parte. Venga, que esto lo hemos hablado esta semana. ¿Cuál es el peligro de que no haya fronteras en internet para los periodistas? ¿Cuál es el problema para los periodistas de que no haya fronteras en internet? Vamos a ver. Todas las legislaciones sobre derecho a la información o sobre libertad de prensa son iguales en todo el mundo, ¿o no?
No, dependen, ¿verdad? ¿Y de quién dependen? De los gobiernos de turno. Por lo tanto, puede haber tantas legislaciones sobre libertad de prensa como países haya en el mundo, ¿no? Por lo tanto, como va a haber distintas legislaciones, ¿qué va a pasar? Que unas van a ser más permisivas y otras más restrictivas, ¿verdad? Bien, cuando tú publicabas antes en el diario de Getafe y además lo hacías porque no existía internet o el diario de Getafe no tenía dinero para tener versión en internet, ¿qué es lo que sucedía? Que imprimías y lo leían ¿dónde? En Getafe. ¿Y eso dónde llegaba? Si alguien se llevaba el periódico a Madrid, mucho habían ganado, ¿vale? Es decir, las audiencias eran locales. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Las audiencias siguen siendo locales o no? ¿Qué son las audiencias? Globales. Exactamente, las audiencias son globales. Venga, que estamos llegando al kit de la cuestión. Y si las audiencias son globales y las legislaciones difieren en cada uno de los Estados miembros, ¿cuál es el peligro para un periodista? Micrófono, por favor, que es que si no, no te escucha nadie. O bueno, tú o quien, ¿no? Quien quiera responder, ¿eh? No, discúlpame. A ver. Pues que pueden estar engañados por otros gobiernos que restrinjan. No, engañados no. Ahora mismo estamos hablando de legislaciones. Legislación son leyes. Vale. Es decir, vale. Aquí hay una ley, es muy fácil, os voy a poner el ejemplo. Sabéis todos lo que pasó con Charlie Hebdo, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Que habían replicado unas viñetas sobre el profeta Mahoma que habían sido previamente publicadas por un diario danés en el año 2006 y las replicaron en el año 2015, si no me recuerdo mal, ¿vale? Y lo que pasó después es que la mitad de la redacción fue masacrada en un atentado terrorista en el centro de París. Bien, ¿por qué se dio esto? Porque bajo algunas legislaciones, sobre todo las de aquellos países en los cuales el vínculo entre la religión y el Estado es más que evidente, sacar caricaturas del profeta Mahoma es un delito que está penado con la muerte, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros ahora, antes cuando publicábamos para el diario de Getafe, no nos leía nadie más que en Getafe o en Madrid. Ahora, cuando tú publicas para el diario de Getafe en línea, te pueden leer desde cualquier parte del mundo. Y si pones una viñeta de Mahoma, aún más. ¿Cuál es el problema? Que en España tú puedes poner una viñeta de Mahoma y no te sucede nada, porque está amparado por la libertad de prensa. Pero en Arabia Saudí, poner una viñeta de Mahoma está amparada por la libertad de prensa o no. No. Vale. Si yo soy un fundamentalista talibán, imaginémoslos, yo soy un fundamentalista talibán y quiero que tú, que has puesto César, venga, como eres mi alumno que viene a todas mis clases, te tengo de ejemplo. Yo soy un fundamentalista talibán y tú has hecho las viñetas de Mahoma. Entonces a mí me parece muy mal porque eso va contra mi religión y yo quiero que tú vayas a la cárcel. ¿Qué hago? ¿Dónde te denuncio? ¿En España? En Arabia Saudí. Evidentemente no voy a venir a España a denunciarte porque sé que en España no me voy a comer una rosca, que en España vas a salir absuelto y yo voy a tener que pagar las costas del proceso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo que se llama turismo legal. Es decir, voy a ir de turismo y en los países que sean más restrictivos con la libertad de prensa, ahí es donde te voy a perseguir, ahí es donde voy a poner mi denuncia. ¿Por qué puedo hacer eso ahora? Porque Internet me da esa posibilidad, porque yo ahora puedo leerte desde Arabia Saudí o desde cualquier otro país, te puedo leer desde cualquier lugar. ¿Qué pasó con Khashoggi, el periodista en la embajada turca? ¿Vale? ¿De dónde era? ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede ahora? Es que tú desde cualquier lugar del mundo puedes leer y hay legislaciones más o menos permisivas y algunas legislaciones lo que dicen es que si tú te metes con ciertos símbolos religiosos tienes que pagarlo con la cárcel o incluso con la muerte. Por lo tanto, ¿qué pasó con estos fundamentalistas? Que fueron y dijeron que ellos hacían todo el proceso y directamente los asesinaban, ¿no? A los periodistas, porque ellos entendían que ellos eran el poder judicial que lo albergaban ellos. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta que uno de los peligros para los periodistas actualmente es que tú como periodista puedes controlar las 200, vamos a poner cuántos países hay en el mundo, 200 por lo menos. 200 legislaciones distintas en materia de libertad de expresión. ¿Tú puedes controlar las 200 legislaciones?
Tú puedes saber si, según Oman, puedes decir que el profeta Mahoma lo puedes tratar de tú o de usted, ¿vale? Y según la legislación de otro país, ojo, porque esta es más restrictiva aún. Es decir, el problema que tenemos es que como periodistas es inviable que nosotros conozcamos todas las legislaciones de todos los estados, para empezar. Y luego que las legislaciones de los estados pueden ser más o menos restrictivas y que cuando nos quieran perseguir nos van a llevar a la del estado más restrictivo. ¿Y que cómo se van a amparar? Bajo el hecho de que tú puedes emitir tu mensaje desde Getafe, pero tu mensaje ha llegado a Omán, o ha llegado a Arabia Saudí, o ha llegado a Nigeria o al lugar que haya llegado. Por lo tanto, ojo, porque tenemos esta cuestión o esta problemática en el marco de la libertad de prensa. Evidentemente, otra de las cosas porque quiero ir terminando con esta sesión, lo que además quiero terminar, para que no os canséis mucho de mí, con un vídeo, que este no lo habéis visto porque este es nuevo, este no lo habéis visto en este curso, o mis alumnos, pero quiero enseñaros un vídeo en el cual, bueno, se hablan de algunas cuestiones de las que hemos podido hablar, de cómo, sobre todo lo que yo llamo el tema de la globalización y el tema de las libertades de prensa, y cómo cuestiones que parecen locales tienen dimensiones internacionales, y cómo problemas muy específicos al final pueden verse analizados desde una ramificación internacional o global. Con respecto a la cuestión de los valores legales, de los valores, sí que hay algunas cuestiones que yo quería hablar, porque después vamos a hacer una práctica sobre Turquía, y lo que sí que quiero que entendamos es, bueno, algunas de las cuestiones que hemos hablado, las divergencias legales que pueden suponer turismo legal. Luego hay otra serie de divergencias que son las divergencias en cuanto a los valores. ¿Alguien me sabe decir cuál es o en qué consiste el relativismo moral? Cuando yo hablo de relativismo moral, estas palabras tan complejas. Venga, César, si nadie se anima, tienes el micrófono delante. Pienso que el relativismo moral es decir que tú no estás en la posición moral de criticar a otras personas. Pongo un ejemplo. Se hace mucho aquí en Occidente que criticamos los puntos de vista musulmanes o islamistas a la hora de decir pues no hay libertad de expresión, sin pararnos a pensar que estos son morales europeos, eurocentristas, y que son nuestros morales, y que estamos poniendo a otras personas en otros países bajo nuestro punto de vista moral. Entonces el relativismo moral sería el decir, no todo es relativo de dónde seas, dónde te has criado y cuáles son tus valores. Pues perfecto. Tengo poco más que añadir. Solamente explicaros por qué es interesante desde la perspectiva de la comunicación, ¿vale? Como muy bien ha dicho César, hay ciertos postulados que abogan por el relativismo moral, es decir, por decir que tus valores no pueden ser superiores a los míos ni los míos a los tuyos. Por lo tanto, que nosotros los occidentales no podemos superponer nuestros valores a los demás. Es decir, nosotros occidentales, estamos en un curso de Unión Europea, ¿tenemos o no tenemos derecho a superponer nuestros valores sobre los demás? Nosotros podemos decirle a Turquía que tiene que cambiar cierta serie de valores si quiere entrar dentro de la Unión Europea o no, ¿vale? Entonces lo que dice el relativismo moral es que tus valores son tan valiosos como los míos, y que si tú defiendes los derechos humanos pero yo no los defiendo, por muy bondadosos que te parezcan los derechos humanos, tu interés por respetar los derechos humanos y el mío, entre comillas y entre paréntesis, que es un ejemplo, vamos a ver que esto queda grabado, el supuesto mío interés por no respetarlos sería tan legítimo como el tuyo. Eso es lo que defiende el relativismo moral, que no hay valores superiores. Claro, ante eso hay quienes entienden que esto es una auténtica falacia y que eso es la fórmula que tienen algunos estados muy conectados con los fenómenos religiosos para precisamente acallar e imponer censuras en los estados, en sus propios estados. Porque lo que hacen es decir, bueno, aquí no hay derechos superiores de los unos y de los otros, por lo tanto, ojo, nosotros no hay valores superiores, por lo tanto no hay un valor a la libertad de prensa. ¿Por qué vamos a tener libertad de prensa? Si eso lo habéis inventado vosotros, los occidentales, los europeos. ¿Qué historia es esta de la libertad de prensa?
bastantes quebraderos de cabeza nos da la libertad de prensa con gente pudiendo expresar lo que le parece. Si yo tengo como en China la gente diciendo lo que yo quiero, pues es mucho más fácil llevarlos, ¿no? Que la gente diciendo lo que le dé la gana. Es decir, ciertos valores que a nosotros nos parecen básicos, esenciales, libertad de prensa, libertad de discurso, derechos humanos, en otros lugares no son tan evidentes. Y viven tan tranquilos, y viven tan... Bueno, no sé si tan tranquilos, los gobiernos sí, no sé si los ciudadanos viven tan contentos o no, pero viven. Así que, por lo tanto, esa es la cuestión del relativismo moral. Y el choque de lo que llamaba Huntington, el choque de civilizaciones, es el choque de valores. Y entonces, ¿cómo aplicamos esto a la comunicación europea? Pues con el tema de la libertad de prensa. Para nosotros es un valor fundamental la libertad de discurso y la libertad de prensa en la Unión Europea, pero para todos no es igual. Es decir, hay ciertos países que legitiman la censura, las rectificaciones, los embargos, meter en la cárcel a los periodistas, o incluso donde se secuestran periodistas, o como en algunos países, como tristemente México, donde se les mata con mucha frecuencia. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todo este tipo de cuestiones y no pensar que nuestro modelo es el único modelo imperante. Yo quería poneros ahora un pequeño vídeo que me parece interesante, porque en él se habla de algunas de estas cuestiones, de lo que he comentado anteriormente. En él se habla de cómo cuestiones que parece que son particulares terminan teniendo ramificaciones internacionales y globales, y cómo cuestiones que parecen poco significativas, como el reciclaje de basuras en Nápoles, terminan por convertirse en una cuestión en la que hay muchos temas dentro de un único tema. Por eso me gustaría no ser yo solo, sino que fuese otro periodista el que os comentase algunas de estas cuestiones. ¿Vosotros conocéis, alguien me puede decir mientras que yo pongo el vídeo, quién es Roberto Saviano? ¿Alguien sabe quién es? Por allí, ¿lo puedes pasar el micrófono ahí al fondo, recto para atrás? Tú habla mientras que yo pongo Gracias a su primer libro, Sí, por favor. Sí, es un periodista italiano que estuvo un determinado tiempo detrás de la Gomorra y escribió un libro acerca de la mafia en Italia y se tuvo que exiliar del país y ahora vive en Estados Unidos porque la mafia estaba detrás de él. Vale, muy bien. Roberto Saviano es un napolitano que escribió un libro cuando apenas tenía 28 años, que se llamaba Gomorra, en el cual lo que él quería hacer era en principio un reportaje periodístico. Él quería explicar cuál era el problema, porque yo no sé si habéis estado en Nápoles, pero en Nápoles es muy interesante porque se hacen muchas huelgas de basuras. Bueno, en Italia generalmente se hacen muchas huelgas de basura. Huelgas de basuras que te dejan la basura y no te la recogen, y cuando llevas ya varios días eso empieza a oler, y como sea verano, eso es irresistible. Bien, entonces en Nápoles se hacían muchas huelgas de basura y no entendía por cuál era el motivo. Técnica periodística, empezó a tirar del hilo, y se dio cuenta de que es que los sistemas de reciclaje en la región donde está Nápoles, que es la Campania italiana, prácticamente casi todos estaban llevados, o los llevaba la mafia napoletana, que es la mafia campana, que es la Camorra. Por eso el nombre de Gomorra, ¿no? Empezó a tirar e hizo un libro que se llama Gomorra, que ha sido un bestseller internacional y que después se ha convertido en película, ¿no? Y bueno, pues este libro ha sido un éxito porque, bueno, lo explicará él, se ve como de una cuestión tan nimia como por qué hay tantas huelgas de basura en Nápoles, pasaron a haber un problema grave de métodos mafiosos, de connivencia con los poderes públicos, de ramificaciones y lavado de dinero a escala internacional. Gran parte de estos camorristas viven en Estados Unidos y desde allí lavan el dinero negro, etcétera, etcétera. Es decir, consiguió entender todo un entramado de situaciones a partir de una cosa tan nimia y tan banal como eran las huelgas de basura en Nápoles. Y aquí se ve un poco cuál es el problema que tienes como periodista si cuentas algo que los sistemas o los modelos mafiosos no están contentos, ¿no? Es decir, Roberto Saviano, como otros, como algunos otros periodistas o algunos otros literatos, como Salman Rushdie por sus versos satánicos en la India, están condenados a muerte por la mafia, ¿no? Me parece interesante que veáis unos minutos de esta. Fue una entrevista de hace ya 5 años, pero bueno, tenía otras que estaban en inglés, esta está en castellano y me parecía interesante, sobre todo porque habla de ramificaciones en España.
que creo que, bueno, como muchos de vosotros venís o estáis en España, os pueden resultar interesantes. Vamos a ver un poco este vídeo que os cuenta esta realidad que tiene que ver sobre este tipo de cosas: globalización, nuevas tecnologías y fórmulas de acallar a los periodistas o de censura en distintos modelos. Gomorra, que publicó en el año 2006, cuando tenía tan solo 26 años, el filósofo y periodista italiano Roberto Saviano ha llegado a los 34 años convertido en una celebridad y viviendo el día a día con el vértigo de saber que la camorra italiana le tiene en su punto de mira. Se infiltró en la red criminal más antigua de su país y sacó a la luz todos sus secretos. Y ya no hubo vuelta atrás. Desde entonces tuvo que abandonar Italia y ahora vive en Nueva York, rodeado de guardaespaldas las 24 horas del día. Aunque todo esto no ha evitado que Saviano siga publicando verdades incómodas. 000 es su último libro y ha tenido que adoptar diversas identidades para hablar sobre la cocaína y el narcotráfico mundial, donde, por cierto, España tiene mucho protagonismo. Le damos las gracias esta noche a Roberto Saviano por estar con nosotros aquí en La Sexta Noche. Roberto, muy buenas noches. Hola Roberto, buenas noches, ¿me escuchas? Buonasera a voi y gracias a voi. Un auténtico placer que estés aquí con nosotros. Bueno, actualmente, lo comentábamos, tienes Buonasera, 34 años. Buonasera. Vives amenazado por una de las mafias más peligrosas del mundo, como es la camorra napolitana. Nos gustaría conocer en primer lugar cómo ha cambiado esta amenaza de muerte tu vida, el hecho de vivir rodeado de guardaespaldas. Ma io quando ho scritto il mio primo libro non avevo idea fino in fondo di cosa sarebbe accaduto, dei guai in cui mi andavo a cacciare. È stato tutto generato da quello che è successo dopo, e cioè non semplicemente quello che ho scritto, ma il fatto che quello che ho scritto è stato molto letto. E dopo che ho scritto il libro, essendo arrivato a molte persone in Italia e nel mondo, questo ha generato ansia, fastidio nelle organizzazioni criminali, e da allora la mia vita è cambiata, perché spesso vivo sotto appunto fake identity, quindi altre identità, e soprattutto con una scorta, per esempio in Italia, di diversi carabinieri, e la vita cambia, diventi come una sorta di prigioniero, insomma, e non avrei mai immaginato comunque di finire così. Roberto, este libro, Gomorra, vendió más de 10 millones de ejemplares. Sin duda alguna fue un auténtico éxito, escrito con tan solo 26 años, siendo muy joven. ¿Ha merecido la pena, aún así, todo este éxito, teniendo en cuenta lo que ha cambiado tu vida? È difficile rispondere a questa domanda, perché da un lato la mia ambizione di scrittore era arrivare a più persone possibili. Se mi fosse concesso, io cercherei, per far leggere i miei libri, di andare porta a porta e mostrare e vendere il mio lavoro, i miei racconti. Quindi io ci tengo che le mie storie arrivino al più alto numero di persone possibili, perché la mia ambizione era incidere sulla realtà, per cambiare la realtà. Ho detto era perché ormai sono passati molti anni e non sono più così convinto che valesse la pena. Non credo, Roberto, forse a pesar de sembrerò codardo, sí, adelante. ma non credo che valga mai la pena rovinarsi la vita, mai. Vale la pena raccontare le verità, ma vale la pena farle con prudenza. E io invece non sono stato prudente e l'ho pagata. Roberto, a pesar de estas palabras tuyas, continúas escribiendo sobre el tema del narcotráfico. Me pregunto si tienes esperanza en alguna ocasión, en algún día, en tu futuro, en recuperar la vida que tenías antes, en pasar a ser una persona anónima, que pueda salir sin guardaespaldas a la calle. Sì, il sogno è che un giorno possa avere una vita normale senza altre identità o bodyguard intorno a me. Continuo a scrivere perché è la mia vendetta. In qualche modo credevano di intimidirmi o comunque di rendermi al silenzio.
non bisogna pensare che hai come nemico semplicemente le pistole. Come nemico tu hai tutta una parte di mondo politico, di mondo giornalistico, che non sopporta il tuo raccontare queste verità. Ogni volta che si parla di questi argomenti bisogna pensare che chi ti ascolta può avere due tipi di reazioni: o curiosità, condivisione, oppure fastidio, perché gli stai in qualche modo dicendo: e tu cosa hai fatto sino ad ora? E tu perché non ti sei informato su questo? Tu come agisci contro tutte queste storie? Quindi si sentono accusati. Il mio sogno è di poter in qualche modo un giorno tornare ad avere una vita diversa, ma non semplicemente nel mio paese, cioè tornare a vivere in Italia in libertà, ma anche avere intorno un'Italia e un'Europa diversa su questi temi, che non mi faccia sentire ogni volta come un diffamatore del mio paese, o un diffamatore, questo succede anche in Spagna, no? Come ti permette di dire queste cose sulla Spagna? Io sono convinto che chi racconta sta trasformando e non sta diffamando. Precisamente, Roberto, queremos hablar contigo del protagonismo que tiene este país en tus libros, de la información que tú das sobre España y su relación con el narcotráfico en estos libros que has publicado. Por ejemplo, aseguras que España es desde hace más de 20 años la principal puerta de entrada a la cocaína en Europa, o que España es el centro de operaciones de grandísimos, digamos, manejos y negocios de droga a escala mundial. ¿Eso es así? ¿Tanta droga entra y sale de España? Certo, la Spagna è cruciale per il narcotraffico e per la criminalità organizzata del mondo. Una delle cose che mi ha sempre stupito è che questi dati non è che sono nascosti. La Spagna è una democrazia, quindi la Guardia Civile, Mossos de Squadra, ci sono inchieste della magistratura anche e soprattutto italiana. I dati ci sono e sono molti. Eppure la società civile spagnola e la politica spagnola solo in piccola parte ne è cosciente. Perché? Dai Paesi Baschi alla Galizia, alla Catalogna, si sa benissimo come entra la coca, i cartelli che la gestiscono. Dietro la bolla speculativa in Catalogna, nell'edilizia, c'erano i soldi del narcotraffico. Nelle ultime più importanti operazioni che ha fatto la DEA americana in Europa, c'erano i rapporti tra i cartelli messicani e la Spagna. La Spagna oggi non si relaziona più alla criminalità colombiana, ma alla criminalità messicana. La Spagna è la porta della coca, non delle altre droghe, ma della coca in Europa. Tutto questo può avvenire per diverse ragioni. Innanzitutto, per anni l'attenzione in Spagna alla criminalità organizzata è stata pochissima. In secondo luogo, non si ammazza molto in Spagna. Le organizzazioni uccidono, ma non uccidono in maniera così esponenziale, cioè non uccidono così tante persone da generare allarme sociale. Terzo, ho la sensazione che questo denaro abbia fatto bene a tutti in qualche modo. Cioè il denaro immesso nel sistema finanziario spagnolo, è immesso nel sistema imprenditoriale spagnolo, e non c'è pentito, cioè ex mafioso italiano, che non parli della Spagna come di casa propria. Non c'è traffico di coca che non passi per la Spagna. Tutto questo ha sempre, come dire, lascia in me sempre una sorta di stupore, perché chi su questo tema si impegna è come se fosse lasciato solo, è come se fosse visto un po' pazzo, un po' esagerato, è come se la Spagna non si rendesse conto del gigantesco giro d'affari che la sua stessa polizia
mappa. Ecco perché io tengo molto a parlare al mio pubblico spagnolo, perché io sono convinto che le persone possono molto in questo, il lettore può molto in questo, cioè può, studiando, capendo, riportando, costringere le istituzioni spagnole a prendere una posizione molto più forte di quella que non hanno già fatto. De eso precisamente me gustaría hablar, porque estamos hablando de acusaciones muy graves. Bajo tu punto de vista, ¿quién tiene la responsabilidad de que el narcotráfico, según tú, campe de esta manera a sus anchas por España? ¿La política, los políticos están haciendo lo correcto? ¿Los jueces, la policía? ¿Por qué esto ocurre? Io credo che la polizia debba avere più risorse contro la criminalità organizzata. Detto questo, è un meccanismo molto vasto, dove la politica sicuramente ha un ruolo, ma non ci sono a oggi delle inchieste giudiziarie forti. Sì, ce ne sono state, c'è stata qualcuna, ma davvero che mostrano una connivenza diretta. Io la presuppongo una connivenza, come c'è in Italia, come c'è nell'America Latina, ci sarà anche in Spagna, ma oggi grandi inchieste che sono riuscite ad aggredire un livello alto della politica non ce ne sono. Ma non c'è bisogno, io aggiungo, che sia individuato il singolo ministro. Non è per forza necessario che questo sistema abbia una copertura ad alto livello. La copertura gliela si dà nel momento in cui si trascura. E si trascura questo tema per molte ragioni. Faccio un esempio. I porti spagnoli non sono porti sicuri sul narcotraffico. Non tutti. Ma c'è una ragione. Non è che i porti sono in mano alle mafie. Sarebbe esagerato dirlo. È che semplicemente se un porto spagnolo decide di controllare tutti i suoi container, uno per uno, diventa un porto lento e quindi non più concorrenziale. E quindi si sceglie un altro porto. Le compagnie navali sceglierebbero un altro porto più veloce. Quindi la coca si insinua, il narcotraffico si insinua nelle contraddizioni del sistema spagnolo. Ma invito i lettori o chi mi ascolta a guardare, ma anche andando sul web, tutte le ultime inchieste di sequestri avvenute in Germania, in Italia, nell'Est. La coca veniva sempre dalla Spagna. Prendetele a caso, le più importanti. Cito l'ultimo che hanno preso, la grande operazione sul clan Nuvoletta, che è un clan di Napoli. Poi un'operazione sui calabresi, che facevano avvenuto qualche giorno fa in Belgio. La coca passava dalla Spagna, è sempre la Spagna e sostanzialmente la Spagna non risponde mai su queste cose, considerandola fisiologica, una cosa fisiologica, cioè è normale che questo accade in ogni paese e non è così invece. Roberto, una última cuestión. En muchas ocasiones tú has aclarado que nunca has consumido cocaína, nunca has consumido droga, y tú eres además una persona que toda su carrera está enfocada a luchar contra el narcotráfico. Mucha gente propone la legalización total de las drogas como la única forma de acabar con la mafia del narco, de las drogas. ¿Qué opinión te merece esto? Sì, io credo di essere tra i pochi che non hanno fatto uso, ma non per motivi morali. Perché quando ero ragazzino, l'adolescenza è il momento più esposto, no, per provare le droghe, io vivevo in un territorio dove le organizzazioni criminali vietavano l'uso di droga. Cioè le stesse organizzazioni che distribuivano coca in mezza Europa e in mezzo pianeta Terra impedivano che nel paese d'origine dell'organizzazione si consumasse. Perché era un modo per avere il consenso delle famiglie, non delle famiglie mafiose, ma di tutte le famiglie del territorio. Cioè, non faremo drogare i vostri figli. Sulla legalizzazione, io sono un convinto assertore.
che l'unico modo che abbiamo per distruggere i narcotrafficanti è legalizzare. Non mi piacciono le droghe, neanche quelle leggere. Non mi interessa neanche entrare nell'argomento specifico, cioè dire la marijuana fa bene in terapia, non mi importa. Quello che mi importa è che non si può più avere a che fare con un giro di affari, io provo a scriverlo nel libro, con tutti i dati che ho a mia disposizione. Il giro d'affari del narcotraffico è al primo posto, è superiore alla Shell, i petroli, è superiore alle compagnie di informatica, alla Nokia, è un giro d'affari immenso che condiziona le democrazie e non solo le democrazie. C'è un unico modo per far saltare tutto questo ed è la legalizzazione. Capisco che c'è un problema, capisco che non è facile immaginarsi la droga venduta nelle farmacie, ma se noi legalizziamo possiamo controllare, gestire e anche, come si è fatto per il tabacco per esempio, e anche disincentivare, fargli una guerra, proprio laddove rendi legale una sostanza la puoi combattere in maniera più forte. Quindi io sì, sono convinto che per fermare il narcotraffico, cioè stiamo parlando di cifre gigantesche, 300 billion di dollari, non milioni, billion, l'unico modo che abbiamo è legalizzare. Roberto Savioni, le queremos dar las gracias por haber estado hoy con Está aquí. Vale. Me gusta poneros siempre a mis alumnos, sobre todo a Saviano, porque se nota que es periodista, él da un titular en cada frase, es un titular, y sobre todo porque es capaz de explicarnos lo que decíamos anteriormente, procesos complejos de forma más o menos simple, pero evidentemente más allá de los titulares necesitas espacio para poder realizar ese trabado de explicaciones que tienen que ver con el análisis de las informaciones. Aquí, bueno, él ha tratado, me gustaba este fragmento porque hablaba mucho de España. No sé si vosotros teníais la idea o alguien os había contado alguna vez que España era una autopista de cocaína, por ejemplo. Bueno, terminamos con la reflexión. ¿Por qué eso no se ha contado? ¿Por qué eso no está en los medios? ¿Por qué eso interesa o no interesa? A lo mejor es que necesitas más de 2 minutos para explicar esto. Hemos estado 15 minutos viendo lo que nos contaba Sabiano. A lo mejor es que necesitas más explicación y los sistemas de medios actualmente no están preparados para este tipo de análisis, están preparados para otro tipo de modelos informativos, ¿no? Por eso quería poneros este vídeo porque a mi juicio ilustraba muy bien lo que habíamos hablado anteriormente. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a comenzar después con la práctica que yo tenía, que tiene más que ver con el tema de los valores. Voy a haceros, para que vayáis pensando un poco, voy a haceros una práctica en la cual tenéis que poneros a favor o en contra de que Turquía entre en la Unión Europea y tenéis que explicar por qué, ¿vale? Venga, nos vemos ahora en un ratito, empezamos a las 5, ¿vale?